La lluvia caía sin piedad sobre los techos coloridos de San Miguel de Allende, cada gota resonando como un susurro de recuerdos que Diego Navarro había intentado enterrar. Estaba solo en la terraza del hotel, mirando las calles de piedra mojada, y sintió el corazón oprimirse. Abajo, los charcos reflejaban la luz gris del cielo, y comprendió que cada paso lo había llevado a algo mucho más que un simple viaje de negocios. En ese instante, pasado y presente se mezclaban de forma insoportable. El teléfono vibraba en el bolsillo de su chaqueta, avisando de reuniones, mensajes y protocolos, pero Diego no quería saber nada. Cada notificación le recordaba su vida calculada, su rutina estricta de SEO y los contratos internacionales. Pero allí, en esa terraza, bajo la lluvia constante, todo eso parecía lejano, irrelevante. Cerró los ojos y, por un momento, dejó que los recuerdos fluyeran, la risa de Isabela, el aroma de las flores en el jardín donde pasaron tardes enteras, las promesas hechas con la intensidad de la juventud. Diego apretó el pañuelo mojado entre sus manos, intentando controlar la respiración acelerada. Cada detalle de la ciudad parecía conspirar contra su autocontrol, las calles de piedra mojada, el olor a café recién hecho mezclado con tierra húmeda, el sonido distante de una guitarra que resonaba por los callejones. Todo le recordaba a Isabela, como si San Miguel hubiera guardado, pacientemente, cada memoria que él había intentado olvidar. Había un peso físico y emocional en cada paso que daba por la terraza, y Diego sabía que ya no podía posponer el enfrentamiento consigo mismo. Años de decisiones racionales, de ascenso profesional, de búsqueda de reconocimiento, todo parecía inútil frente a la realidad de que lo que más deseaba nunca estuvo realmente en sus manos. Respiró hondo, preparándose para lo que sabía que estaba a punto de suceder. Al bajar de la terraza, sintió el suelo mojado resbaladizo bajo sus zapatos de cuero caros, y por un instante, una sensación infantil de miedo mezclada con nostalgia lo dominó. La ciudad parecía viva de una forma que nunca había percibido. Cada detalle, cada olor y cada sonido llevaba consigo el eco de un pasado que creía haber dejado atrás. En la plaza principal, los niños corrían entre los charcos, riendo, ignorando la lluvia. Un vendedor de churros sonreía al pasar, ofreciendo dulces a los transeúntes. El aroma de canela y azúcar caramelizada se mezclaba con el olor a tierra mojada, creando una atmósfera que parecía sacada de un recuerdo de infancia. Diego comprendió, con un punzante dolor, que había perdido todo eso, momentos simples, pero profundos, en su carrera por el éxito. Mientras cruzaba la plaza, su mirada se detuvo en el café donde solía encontrarse con Isabela. Las mesas de hierro, los jarrones con flores secas, los cuadros coloridos de artistas locales, todo parecía suspendido en el tiempo. Y entonces, entre el murmullo de la ciudad y el suave sonido de la lluvia, la vio. No era solo un recuerdo, era real. Isabela Cruz, de pie, con el cabello ligeramente mojado y los ojos que conservaban la misma intensidad que él recordaba. El mundo de Diego se detuvo. Un trueno distante cortó el cielo gris, y Diego sintió el corazón oprimirse casi físicamente. Cada paso hacia ella parecía arrastrar el peso de todos los años perdidos, todas las palabras no dichas y todas las promesas rotas. Intentó recordar cómo hablar, pero ninguna frase parecía suficiente. Su presencia era un espejo de todo lo que había sido y de todo lo que había perdido. Por un instante pensó en huir, pero sabía que no podía. La lluvia se mezclaba con la luz dorada que se escapaba entre las nubes, creando una atmósfera casi mágica, cargada de recuerdos y promesas incumplidas. Diego comprendió que el reencuentro no solo era inevitable, era necesario. El contrato ambiental que lo había traído a San Miguel ahora parecía irrelevante, el verdadero viaje comenzaba allí, en ese instante, bajo la lluvia, frente al amor que nunca murió. Respiró hondo, sintiendo el frío de la lluvia mezclarse con el calor de las emociones acumuladas en su interior. Cada memoria, cada arrepentimiento, cada deseo reprimido surgía como olas violentas. Y Diego, finalmente, aceptó que ya no podía esconderse. Lo que estaba a punto de vivir cambiaría todo. La ciudad, la lluvia, el pasado y Isabela conspiraban para romper todas las defensas que él había construido. En ese momento, Diego comprendió, el verdadero desafío no era el futuro, ni los negocios, ni los contratos.
Era enfrentarse a sí mismo y a ella. El sol de San Miguel de Allende apenas lograba atravesar las nubes grises cuando Diego Navarro salió del hotel. El peso de la noche anterior aún lo acompañaba, como si la lluvia hubiera dejado marcas invisibles en su piel y en su corazón. Caminar por las estrechas calles era casi un castigo y, al mismo tiempo, una bendición. Cada detalle de la ciudad despertaba recuerdos que él había intentado borrar. Pero también ofrecía un sentido de pertenencia que desconocía desde hacía años. Mientras recorría la plaza principal, Diego vio a Clara, su amiga de infancia, dueña de una pequeña librería café, mezcla de biblioteca y taller de artesanía local. El aroma de los libros antiguos mezclado con el perfume del café recién hecho resultaba reconfortante, y la presencia de Clara evocaba memorias de juventud, cuando todo parecía más simple y auténtico. Diego, dijo Clara, con los ojos brillando entre sorpresa y preocupación. Cambiaste, pero todavía veo al niño que corría por estas calles intentando impresionar a Isabela. Diego sonrió ligeramente, pero no logró ocultar la tensión en sus hombros. Clara, qué gusto verte. San Miguel parece igual, pero siento que todo ha cambiado dentro de mí. Clara asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Para Diego, ella representaba lo que había perdido en su búsqueda del éxito: vínculos genuinos, simplicidad y una vida conectada con las emociones. Era un recordatorio de que existía otra forma de vivir, más allá de reuniones, contratos y cifras de su empresa. Continuando su camino, Diego pasó por el mercado local. Los colores de los tejidos artesanales, el aroma de frutas frescas y especias, el tintineo de las monedas y el sonido de las voces animadas creaban una sinfonía que parecía hablarle directamente al alma. Observaba a los vendedores con curiosidad, casi como si redescubriera un mundo que conoció en su infancia, ahora lleno de nuevos matices. Diego también recordaba Guadalajara, su ciudad de origen corporativo, moderna, rápida, racional. Todo en San Miguel parecía lo opuesto: lento, sensible, humano. Cada detalle reforzaba la contradicción dentro de él, la tensión entre el hombre que se había convertido y el joven enamorado que alguna vez fue. Al visitar el hotel y prepararse para la reunión con el gobierno local, Diego encontró a Andrés, su socio y amigo de confianza. Andrés era pragmático, directo y siempre le recordaba la realidad. Enfoque, Diego. La negociación no va a esperar. Tienes que separar lo personal de lo profesional. Diego asintió, pero sabía que no era tan simple. El pasado no podía separarse del presente. Isabela estaba ahí, viva, y cada gesto suyo lo confrontaba con todo lo que había perdido. Cada documento, cada informe, cada planificación parecía irrelevante ante la fuerza silenciosa de ese reencuentro. Después de la reunión, Diego decidió visitar algunas de las comunidades donde Verde Sol Energía implementaría proyectos de energía limpia. Caminó por pueblos rurales, conociendo habitantes que vivían con recursos escasos pero con corazones generosos. Los niños corrían al verlo, riendo, y los agricultores le explicaban sus dificultades diarias, mostrando un respeto silencioso por el trabajo que su empresa llevaba. Mientras caminaba por un sendero que llevaba a un pueblo en lo alto de la colina, Diego comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Podía transformar la vida de cientos de personas con sus proyectos, pero no podía transformar la suya. El vacío que llevaba, la culpa y la distancia de sus raíces estaban siempre presentes, recordándole que el éxito externo no llenaba los vacíos internos. Por la tarde, mientras regresaba caminando por la plaza principal, el sonido de guitarras y tambores se escuchaba desde un grupo de músicos practicando para las festividades de San Miguel. Diego se detuvo, observando a los niños bailar al ritmo de la música. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había vida, alegría y belleza en los detalles más simples. En el café de Clara, Diego se sentó solo, mirando el movimiento de la ciudad. Pensó en Isabela y en todo lo que quedó por decir. La culpa apretaba su pecho, mezclada con nostalgia y deseo de reconciliación. Cada recuerdo era como un cuchillo silencioso, recordándole elecciones hechas y oportunidades perdidas. Clara le trajo un café y se sentó frente a él, esta vez con más cercanía. Diego, viniste por el contrato, lo sé. Pero no puedes ignorar que hay cosas que necesitas enfrentar aquí,
cosas que no se resuelven con dinero o éxito. Respiró hondo, reconociendo la verdad en sus palabras. San Miguel no era solo un escenario para negocios, era un espejo de su propia alma, reflejando lo que había perdido, lo que fue y lo que todavía podía ser. Cada paso por las calles, cada conversación con los vecinos, cada recuerdo despertado por Clara o por el entorno lo acercaba a lo inevitable, el reencuentro con Isabela y la necesidad de enfrentar su pasado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo las fachadas de las casas con tonos dorados y naranjas, Diego sintió un cambio interior. Cada detalle de la ciudad parecía vibrar con una energía que no sentía hace años, recordándole que el verdadero desafío no era empresarial, sino emocional. Comprendió que la vida que había construido hasta ahora estaba incompleta y que la presencia de Isabela era el catalizador necesario para que pudiera comprender y reconciliar su propio corazón. Al caminar de regreso al hotel, con las luces de los faroles encendiéndose una a una, Diego sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada paso recordaba que la jornada que él creía solo profesional era, en realidad, profundamente personal. San Miguel no era solo un lugar, era una fuerza viva, que lo desafiaba a enfrentar lo que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Esa noche, antes de dormir, Diego miró al techo de su habitación y reflexionó sobre todo lo vivido hasta ese momento. Sabía que el punto decisivo se acercaba. Algo estaba a punto de suceder que no podría ignorar. Y él, finalmente, sentía que estaba listo, o al menos más preparado que nunca, para enfrentar el pasado y descubrir si todavía había espacio para la redención, el amor y la reconciliación. El cielo de San Miguel de Allende amaneció pesado y silencioso, como si la ciudad contuviera la respiración anticipando lo que estaba a punto de suceder. Diego Navarro se despertó temprano, incapaz de dormir más. La lluvia de la noche anterior aún dejaba humedad en el aire y en sus pensamientos. Cada memoria, cada recuerdo de Isabela, insistía en aparecer, reclamando atención, ocupando espacio en su mente. Diego comprendió que ya no sería posible escapar del pasado. Mientras caminaba por las estrechas calles, los sonidos de la ciudad despertaban en él sensaciones contradictorias, nostalgia, culpa, deseo y miedo. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, mientras los niños jugaban entre los charcos, sus risas vibrando con una alegría que él había olvidado. Diego se preguntó si aún sería capaz de sentir esa ligereza, o si su vida, dedicada al éxito y al cálculo, lo había vuelto incapaz de conectarse con algo tan simple, tan humano. Al llegar al ayuntamiento, Diego sintió una tensión creciente. El edificio antiguo, con sus paredes coloridas y escaleras de piedra, parecía más imponente aquel día. Subió lentamente, sus pasos resonando en los pasillos vacíos, como si el propio edificio supiera del encuentro que se aproximaba. Entonces, al abrir la puerta de la sala de reuniones, la vio. Isabela Cruz estaba allí, firme, observando atentamente los papeles frente a ella. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue su mirada. No había solo sorpresa, sino una mezcla de desconfianza, dolor y una fuerza silenciosa que él no lograba comprender. No era solo la memoria de su pasado, era un desafío vivo, un recordatorio que exigía respuestas. Diego, dijo ella, con la voz firme, cargada de emoción contenida. Cada sílaba parecía resonar en su corazón, despertando recuerdos de promesas rotas, noches interminables de discusiones, risas y lágrimas compartidas. El pasado, que él creía enterrado, ahora estaba vivo e indomable frente a él. Antes de que pudiera responder, Isabela reveló algo que Diego jamás había imaginado. Durante todos los años en que él había estado ausente, su ausencia había afectado profundamente su vida y la de quienes la rodeaban. Hubo decisiones que él ignoró, momentos que no presenció, oportunidades perdidas que cambiaron destinos. Diego sintió el peso de sus palabras como una carga física, como si todo su éxito se desvaneciera ante aquella verdad. La tensión aumentó cuando el alcalde entró, recordándole el contrato pendiente. Pero Diego apenas escuchaba, el mundo parecía girar alrededor de ese instante. Se encontró frente a una elección imposible: seguir el camino seguro, proteger su reputación y mantener su carrera impecable, o enfrentar el pasado. Asumir sus errores e intentar reparar relaciones que quizás nunca serían iguales.
Cada opción traía consecuencias profundas y el miedo a fracasar se mezclaba con la esperanza de redención. Diego decidió caminar solo después de la reunión, intentando organizar sus pensamientos. Mientras recorría las calles estrechas, observaba cada detalle, los murales de artistas locales, los vendedores ambulantes, las flores en los maceteros colgantes. El sonido de guitarras y tambores mezclándose con la risa de los niños. San Miguel no era solo una ciudad, era una fuerza viva que reflejaba todo lo que Diego necesitaba enfrentar. Cada paso le recordaba que huir ya no era posible, el pasado lo perseguía, pero ahora podía enfrentarlo. Las memorias antiguas surgían con intensidad, tardes de verano con Isabela, conversaciones junto a la plaza, promesas hechas bajo el sol y la luna, risas compartidas entre amigos. Planes de futuro que abandonó por el éxito. Diego sintió el corazón oprimirse por el dolor del arrepentimiento y al mismo tiempo una chispa de esperanza. Si había una oportunidad de reconstruir, era ahora, en ese lugar cargado de significado. Más tarde, Diego encontró a Clara, quien lo esperaba en el café librería. Ella notó la tensión en sus ojos. Diego, ya no puedes ignorar esto. No se trata solo del contrato. Es sobre todo lo que dejaste atrás. Él suspiró, permitiéndose finalmente sentir la vulnerabilidad que había reprimido durante años. Lo sé, Clara, pero no sé si todavía hay tiempo. Ella tocó su brazo, con firmeza, ofreciendo un coraje silencioso. El tiempo siempre está ahí, Diego. Pero quien decide qué hacer con él eres tú. Mientras caminaba de regreso a la plaza, comenzó a llover nuevamente, fina y persistente. Diego comprendió que estaba en un punto crítico, cada paso hacia Isabela era una decisión que podía cambiar no solo su presente, sino todo su futuro. Necesitaba coraje, vulnerabilidad y honestidad. Ya no podía esconderse detrás del éxito o de excusas. Al llegar a la plaza, la vio nuevamente, sentada en un banco bajo la lluvia, observando el movimiento de la ciudad. Parecía intocable por el tiempo, pero Diego sabía que cada línea de su rostro llevaba historias que él había ignorado. Se acercó lentamente, cada paso pesado por el miedo y la esperanza. Isabela, su voz salió casi en un susurro. Ella levantó la mirada y, por un instante, el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Diego sintió que ese era el momento de enfrentar todo, el amor perdido, la culpa, el arrepentimiento, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. El corazón de Diego latía con fuerza. La ciudad, la lluvia, los sonidos y aromas de San Miguel, cada detalle, parecía conspirar para ese momento. Finalmente comprendió que el reencuentro no era solo un choque emocional, sino una oportunidad de transformación. Por primera vez en años, sintió que podía elegir entre el miedo y el coraje, entre huir o redimirse. Mientras la lluvia caía sobre los techos, Diego supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El punto de giro no era solo emocional, sino existencial. El éxito, la razón, la seguridad, todo eso ahora era secundario. Lo que importaba era la verdad que necesitaba enfrentar, el amor, la pérdida y el coraje de reconstruir lo que creyó perdido para siempre. Y así, frente al pasado que regresaba con fuerza total, Diego sintió el primer impulso real de cambio. San Miguel de Allende ya no era solo una ciudad en el mapa, era el escenario de su transformación, el espacio donde decisiones difíciles y emociones intensas se encontrarían para definir su futuro. La lluvia de la mañana caía en San Miguel de Allende con una cadencia casi ritual, transformando las calles empedradas en reflejos brillantes de luz y memoria. Diego Navarro respiraba profundo, sintiendo cada gota tocar su rostro como si fuera un recuerdo vivo del pasado. Había algo en el aire, una expectativa silenciosa, casi palpable, que lo empujaba a enfrentar lo que había evitado durante años. Sabía que ese día cambiaría su vida, no había vuelta atrás. Al encontrar a Isabela en la plaza central, se dio cuenta de que ella no esperaba solo una explicación. Había años de silencio, decisiones equivocadas, promesas rotas y añoranza acumulada en sus ojos. Cada paso hacia ella parecía cargar el peso de todo lo que él había descuidado.
Pero, por primera vez, Diego sintió un valor verdadero, no el valor del éxito, de las decisiones estratégicas o de la autoridad como CEO, sino el valor de la vulnerabilidad, de la verdad y de la entrega emocional. Isabela, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito hablar, comenzó Diego, con la voz temblorosa, cargada de emoción. Ella lo miró, sin decir nada, dejando espacio para que continuara. Pasé años intentando construir una vida perfecta, llena de éxito, contratos y reconocimiento. Pero nada de eso significaba nada sin ti, sin los momentos que dejé escapar, sin el amor que siempre llevé y que intenté ignorar. Fui ciego, egoísta, y la culpa me persigue cada día. Las palabras salían con dificultad, cada sílaba una batalla contra el miedo al rechazo y el orgullo herido. Isabela permaneció en silencio, pero sus ojos profundos e intensos transmitían todo lo que sentía, dolor, amor y un deseo silencioso de escuchar más. Diego respiró profundo, sintiendo la lluvia mezclarse con el calor de su propia vulnerabilidad. Continuó. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ser mejor ahora. Puedo intentar reparar, si tú lo permites, aunque sé que quizás sea demasiado tarde. Hubo un momento de silencio absoluto. El sonido distante de tambores y guitarras, típico de San Miguel, llenaba la plaza. El aroma del pan recién horneado y de la tierra húmeda parecía flotar a su alrededor, como si la ciudad observara atentamente aquel reencuentro. Entonces, Isabela finalmente habló. Diego, te fuiste, sí. Pero nunca me dejaste por completo. La ausencia dolió, pero aún así, siempre estuviste en mi corazón. Yo también cambié, crecí, aprendí a vivir sola, pero eso no significa que te haya olvidado. La lluvia aumentó, fina y persistente, y Diego sintió un alivio y una esperanza que no sentía desde hace años. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo se transformaron en fuerza. Extendió la mano, vacilante pero decidido. Isabela lo miró, evaluando la sinceridad en sus ojos. Diego, no sé si podemos simplemente retomar lo que teníamos. El tiempo cambió muchas cosas, dijo ella, con una mezcla de firmeza y ternura. Lo sé. Pero no estoy pidiendo que todo vuelva a ser como antes. Estoy pidiendo la oportunidad de construir algo nuevo, juntos, con verdad, respeto y amor. Puedo intentar ser el hombre que merecías desde el principio. Ella respiró profundo, dejando que las gotas de lluvia recorrieran su rostro. Era como si la lluvia limpiara los años de dolor y silencio, preparando a ambos para un nuevo comienzo. Tras un momento de intensa reflexión, Isabela sonrió levemente y un brillo de emoción iluminó sus ojos. Quizás podamos intentar. Pero será diferente. Será consciente, con elecciones maduras y corazón abierto. Diego sintió lágrimas arder en sus ojos, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en años, no necesitaba esconder quién era, no necesitaba construir muros para protegerse de la vulnerabilidad. Comprendió que la verdadera fuerza estaba en permitirse sentir, en aceptar los errores y usar esa experiencia para crecer. Después del reencuentro, caminaron juntos por las calles de San Miguel, ahora iluminadas por el tímido sol que comenzaba a atravesar las nubes. Cada esquina, cada mural colorido, cada aroma de café y especias parecía celebrar aquella reconciliación silenciosa. Conversaron sobre los años perdidos, sobre lo que cada uno había aprendido, sobre sueños, miedos y deseos. El pasado estaba presente, pero ya no como una barrera, sino como un aprendizaje. Más tarde, Diego visitó las comunidades donde su empresa había implementado proyectos. Se dio cuenta de que el éxito no era solo cuestión de cifras o contratos, sino de un impacto real en la vida de las personas. La presencia de Isabela a su lado hacía cada paso más significativo. Comenzó a comprender que el verdadero liderazgo no proviene solo de la mente racional, sino del corazón consciente. En un momento íntimo, sentado en un banco de la plaza principal, Diego sostuvo la mano de Isabela y dijo: El éxito que creí que lo era todo, no se compara con estar aquí, contigo, viviendo de verdad. Todo lo que construí fuera de la ciudad parece pequeño comparado con lo que podemos construir juntos. Isabela apretó su mano con una sonrisa suave. Y ahora estás aquí, presente,
no solo físicamente, sino con el corazón. Eso es lo que siempre importó, Diego. La lluvia finalmente cesó, y el cielo comenzó a clarear, tiñendo los techos y murales de tonos dorados y rosados. Diego sintió que aquella luz era simbólica, el fin de un ciclo de dolor, arrepentimiento y distancia, y el inicio de algo nuevo y verdadero. Comprendió que el amor no era solo un sentimiento romántico, sino una fuerza silenciosa que exige coraje, paciencia y compromiso. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando Diego e Isabela, frente a frente en la plaza, comprendieron que podían construir juntos un nuevo camino. No era volver al pasado, sino crear algo consciente y profundo, basado en verdad, vulnerabilidad y esperanza. Diego finalmente se permitió sentir que la vida no se trata solo de logros externos, sino de conexiones reales y significativas. Al final del día, sentados en el café de Clara, observando la ciudad vibrar con música, risas y colores, Diego comprendió que había alcanzado algo más grande que cualquier contrato o éxito profesional. Se había reconciliado consigo mismo y con el amor que siempre llevó. Y San Miguel, con sus calles empedradas, su cultura viva y su atmósfera mágica, parecía sonreír junto a ellos, testigo silencioso del coraje de enfrentar el pasado y la posibilidad de un futuro pleno. Diego finalmente entendió, el verdadero clímax de la vida no está en vencer desafíos externos, sino en confrontar los internos. No está en acumular logros, sino en permitirse sentir, amar, perdonar y recomenzar. El punto más alto de su camino no fue una victoria corporativa, sino la reconciliación consigo mismo y con Isabela. Y allí, bajo el cielo que lentamente se abría, Diego Navarro sonrió, no como CEO ni hombre de negocios, sino como alguien que finalmente había encontrado coraje, vulnerabilidad y la humanidad que siempre había estado esperando. La lluvia pasó, pero la sensación de renovación permanecería para siempre. Los primeros rayos de sol atravesaban las nubes, iluminando los techos coloridos de San Miguel de Allende con tonos dorados y rosados. La ciudad parecía despertar junto con Diego Navarro, ahora diferente, más ligero, más consciente y más conectado consigo mismo. Las calles empedradas reflejaban la suave luz de la mañana, creando una atmósfera de esperanza que se mezclaba con la memoria de las lluvias recientes. Diego caminaba lentamente por la plaza principal, observando los detalles que antes pasaban desapercibidos, los niños jugando entre los charcos, los vendedores de artesanías abriendo sus puestos. El aroma del pan recién horneado y del café que escapaba de los cafés locales. Cada escena parecía llevar un mensaje silencioso, un recordatorio de que la vida se construye en las pequeñas cosas, en los gestos simples y en las conexiones verdaderas. A su lado, Isabela caminaba en silencio, pero con la sonrisa que Diego había aprendido a reconocer como señal de aceptación y confianza. Habían pasado la noche conversando sobre el pasado, sus elecciones y los sueños que aún podían realizar juntos. No había prisa, no había exigencias, solo la presencia genuina del otro y la sensación de estar finalmente en el lugar correcto, en el momento adecuado. En los días siguientes, Diego retomó las actividades de Verde Sol Energía, pero de una manera diferente. Las decisiones dejaron de ser solo estratégicas y calculadas, comenzaron a incorporar una dimensión humana. Empezó a involucrarse directamente con las comunidades atendidas por los proyectos de energía limpia, no solo supervisando números, sino escuchando historias, compartiendo experiencias y comprendiendo necesidades reales. Cada encuentro reforzaba la percepción de que éxito y humanidad no son opuestos, sino complementarios. Isabela, por su parte, retomó sus actividades en la Escuela Comunitaria de Arte, pero ahora con Diego participando activamente, ayudando a organizar exposiciones, incentivando proyectos culturales y apoyando a los estudiantes a encontrar sus propias voces. Su asociación no era solo romántica, sino también una fuerza transformadora para la ciudad. Aprendieron que el amor verdadero se manifiesta tanto en el cuidado hacia el otro como en el compromiso con causas mayores. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Diego notó algo que antes no percibía: los habitantes de San Miguel lo miraban de manera diferente. No era solo respeto por el CEO de una gran empresa, era reconocimiento hacia alguien que se permitió cambiar, conectarse y actuar con empatía. El peso de la arrogancia y la prisa que había cargado durante años se había disuelto, y en su lugar surgieron gratitud y humildad.
También empezó a valorar aún más las relaciones simples y genuinas. Clara continuaba siendo una presencia constante, ofreciendo consejos, risas y recuerdos de tiempos pasados. Andrés lo visitaba de vez en cuando, pero Diego ahora entendía que el verdadero éxito no se mide en contratos o cifras, sino en equilibrio, conexión y propósito. En una mañana soleada, Diego e Isabela se sentaron en un banco de la plaza principal, observando la vida fluir a su alrededor. El aroma de churros recién hechos se mezclaba con el perfume de las flores colgantes y el suave sonido de una guitarra resonaba por los callejones estrechos. Diego sostuvo su mano, sintiendo la textura familiar y reconfortante, y sonrió. Isabela, nunca imaginé que pudiera sentir tanta paz de nuevo. Siento que finalmente aprendí lo que realmente importa, dijo con voz baja, casi reverente. Ella apretó su mano con una mirada llena de ternura. El tiempo enseña mucho, Diego. Enseña que las decisiones tienen consecuencias, pero también que es posible recomenzar, crecer y reconectarse. No podemos borrar el pasado, pero sí podemos transformarlo en aprendizaje y amor. Diego sintió una ola de gratitud y emoción recorrerlo. Por primera vez, la idea de éxito no era solo financiera o profesional. Era emocional, espiritual y relacional. Comprendió que el verdadero triunfo de la vida estaba en aprender a valorar cada instante, cada gesto de bondad, cada vínculo humano que nos conecta con los demás. Durante los meses siguientes, Diego e Isabela construyeron una rutina que equilibraba trabajo, amor y propósito. Participaban juntos en proyectos de energía sostenible, incentivaban la cultura local y dedicaban tiempo a quienes necesitaban apoyo. La vida de Diego dejó de ser una carrera frenética por logros externos, se transformó en un camino de significado, aprendizaje y conexión. El pasado, que antes parecía una sombra permanente, ahora era un recuerdo que enriquecía el presente. Cada error cometido, cada ausencia sentida, cada lágrima derramada había contribuido a que se convirtiera en un hombre más consciente, empático y capaz de vivir plenamente. Aprendió que el tiempo no borra, pero enseña, no destruye, sino que transforma. En un evento cultural organizado por la ciudad, con música, danza y arte local, Diego e Isabela observaron a los niños actuar, a los artistas exhibir sus trabajos y a la comunidad celebrar la vida. Comprendió que la verdadera riqueza estaba allí, en las sonrisas, los abrazos, las historias compartidas. Lo que antes era vacío y solitario se había transformado en una vida plena, rica en conexiones reales y afectivas. Aquella tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Diego reflexionó sobre todo lo aprendido. Entendió que el éxito exterior es solo una parte de la existencia, pero la realización interior, la reconciliación con el pasado, el amor verdadero y la conexión con los demás son lo que realmente da sentido a la vida. Isabela lo miró sonriendo. Diego, mira cómo vive la ciudad, cómo se conectan las personas. Eso es lo que importa. La vida no es solo sobre metas y contratos, es sobre estar presente, ser humano y construir relaciones que valgan la pena. Diego asintió, sintiendo una emoción profunda. Sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre de antes, pero estaba agradecido por ello. Cada desafío, cada error, cada reencuentro lo había moldeado y preparado para vivir de manera consciente, íntegra y plena. Al caer la noche, la ciudad encendió sus faroles, esparciendo luz dorada por las calles empedradas. Diego e Isabela se sentaron en la terraza, observando cómo las sombras danzaban sobre los edificios coloridos, escuchando el murmullo distante de la vida que continuaba. Comprendieron que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, nuevas historias y nuevos comienzos. Y así, Diego Navarro finalmente entendió la lección más importante de todas: el verdadero valor de la vida no está en las conquistas materiales, sino en las relaciones humanas, en la capacidad de perdonar, recomenzar y permitirse sentir. Cada abrazo, cada sonrisa, cada gesto de bondad es una semilla que florece en la eternidad del tiempo. Mientras el cielo estrellado se desplegaba sobre San Miguel, Diego sintió paz. Ya no necesitaba correr. No necesitaba probar nada a nadie. Estaba completo, presente y conectado con lo que realmente importaba: amor, memoria, aprendizaje y humanidad. Y en esa noche silenciosa, bajo las estrellas,
Diego e Isabela comprendieron juntos que el derecho a recomenzar es el mayor regalo que la vida nos ofrece. No importa la edad, el tiempo o las pérdidas, siempre hay oportunidad de reconstruir, amar y vivir plenamente. San Miguel de Allende, con sus calles empedradas, colores vibrantes y cultura viva, permanecía como testigo silencioso de la transformación de un hombre que finalmente descubrió lo que significa ser verdaderamente humano. Qué alegría tenerte con nosotros en esta increíble aventura. Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. No eres solo un espectador, eres parte de nuestra familia. Deseamos que tu vida esté llena de momentos que te conecten con los demás y que siempre encuentres la fuerza para construir tus propios sueños. Si quieres seguir viviendo estas historias con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y, juntos, haremos grandes cosas. Nos vemos en la próxima historia.